este tema que nos corresponde, primero vamos a hacer una definición de lo que es el ácido, lo que es un ácido nucleico, ¿ya? Es un compuesto que está elaborado en base a una secuencia de un azúcar, un fosfato y un ácido, ¿ya? Uno de los más importantes es el ADN. Este ADN se dice que es el molde de todos los seres vivos, es decir, que cada ser vivo, cada ser humano tiene un molde determinado, ¿ya? Al hablar de ser vivo también estamos hablando de las plantas, ¿ya? Las plantas también tienen ADN, los vegetales también tienen ADN, ¿ya? Esta es la información que está en base a 23 pares de cromosomas o a 46 cromosomas, ¿no? Que vendría a ser el genoma humano. Este genoma humano también está presente en, por ejemplo, la papa, ¿ya? En las plantas, en los vegetales, no solamente en el ser humano, solo que es diferente en número, ¿ya? Por ejemplo, los cromosomas de la papa son diferentes a los del perro, a los del gato o a los del humano, ¿ya? El que es más parecido al humano es el del chimpancé. Pues el humano tiene 23 pares de cromosomas que están en un cariotipo o mapa cromosómico que tiene 46 cromosomas, ¿ya? Estos 46 cromosomas, como les decía, se divide en 23 pares y es llamado genoma humano, ¿ya? También es llamado mapa biológico, ¿eh? Bien, a ver, eh, ya. Ácido nucleico. Un ácido nucleico es este de acá, que está formado por un grupo fosfato. Este es un grupo fosfato que tiene un fósforo y tiene 4 oxígenos. Un azúcar que es la ribosa, en este caso sería ARN, ¿no? Sería un ácido ribonucleico porque tiene ribosa. Si tuviera desoxirribosa sería ADN. Y una base purínica, también puede ser pirimidínica, en este caso es purínica, que es la adenina, ¿ya? Esta adenina puede cambiar por la citosina, la guanina, la timina, o el uracilo en este caso, porque es ARN. El ADN tiene solamente adenina, citosina, guanina y timina, ¿ya? Esas cuatro bases purínicas. En cambio, el ARN cambia la timina por el uracilo. Esa es una de las diferencias, ¿ya? Luego, se mantiene el grupo fosfato y dependiendo si es ADN o ARN, va a ser ribosa o desoxirribosa, ¿ya? Esa es la otra diferencia. Eh, tenemos que el azúcar siempre va a ser una pentosa, ¿ya? El azúcar siempre va a ser una pentosa. En este caso, por ejemplo, la ribosa. Por eso dice azúcar de 5 carbonos. La desoxirribosa también es un azúcar de 5 carbonos, pero tiene el azúcar que es la desoxi, ¿ya? Ya no es solamente ribosa, sino es desoxirribosa, ¿ya? Esa sería la estructura entonces de un ácido nucleico, ¿ya? El ácido nucleico entonces resulta de la polimerización de monómeros. Los monómeros son estos de acá, ¿sí? Que se van a unir, se van a polimerizar, es decir, se van a conjuncionar, ¿ya? Y el nucleótido está formado por unión de un grupo fosfato al carbono 5 de una pentosa. Eso significa fosfato, este fosfato está unido al carbono 5, ese es el carbono 5, o la pentosa, ¿ya? De el ácido nucleico. Entonces tenemos la base nitrogenada, que puede ser purínica o pirimidínica, el grupo fosfato, que también es único, y el azúcar, que puede ser ribosa de 5 carbonos o desoxirribosa de 5 carbonos también, ¿ya? Entonces, eso no se van a olvidar. Esos son los componentes de un ácido nucleico. Dependiendo, puede ser ADN si es con desoxirribosa o AEN si es con ribosa, ¿ya? Bien. Estas bases formadas por dos anillos se denominan bases púricas, las que derivan de la purina, ¿ya? Aquí tenemos la adenina y la guanina, A y G. Muy importante eso, ¿ya? En cambio, las pirimidínicas son las que derivan de la pirimidina. Por ejemplo, la timina, la citosina y el uracilo. De estas, las que son constantes son la adenina, la guanina y la citosina, que siempre van a estar presentes, ya sea ADN o ARN. Si es ADN, va a estar la timina. Si es ARN, ya no hay timina, sino que hay uracilo, ¿ya? Entonces son las 4. Y siempre se combina una pirimidina con una purina, es decir, adenina con timina, por ejemplo, y guanina con uracilo o citosina, ¿ya?
Siempre ahí tiene que haber esa relación. Bien, acá, por ejemplo, acá tenemos la cadena de doble hélice del ADN. Este cuadrito que nos está marcando es esto de acá, que vendría a ser un gen. El gen que va a tener el nucleótido, ¿ya? Va a tener su grupo fosfato, va a tener su grupo pentosa y su azúcar. Entonces siempre se junta A y T y G y C, como habíamos visto en el anterior. ¿Ven? A y T, aquí está A de adenina con T y G de guanina con C. Siempre es AT, GC. Nunca va a haber una unión AG, TC o TU. ¿Por qué? Porque son del mismo grupo. Siempre tiene que haber esa combinación entre las purinas y las pirimidinas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos AT y GC. También podría haber sido AC o TG, ¿ya? Eso depende del genoma o del mapa genómico de la persona. Lo que siempre se va a mantener como algo constante es la pentosa, el grupo pentosa, es decir, los 5 carbonos y el fosfato, ¿ya? El grupo fosfato. Lo que puede cambiar es la alternancia de las bases nitrogenadas, ¿ya? De estas bases nitrogenadas, que en este caso, como tiene timina, es una molécula de ADN, ¿sí? Si hubiera aquí la U en lugar de la timina, sería ARN, ¿ya? Eso no se van a olvidar, uracilo siempre es del ARN y la timina es del ADN, ¿ya? Entonces esa es siempre la estructura. Bien. El nucleótido entonces es una subunidad de la escalera, de esta escalera, formada por un fosfato, este rojito, ¿ya? Una base, que son los cuadritos que están acá, y un azúcar. Esta secuencia es la que determina el código genético de cada individuo, de cada ser vivo. En este caso, la secuencia genética sería ATGC, que siempre va a ser ATGC, 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 ¿ya? Que no cambia, no cambia. Ese es su genoma, ese es su mapa génico, genómico, ¿ya? Esa es la secuencia normal de este ser vivo. Bien. Bases nitrogenadas, ya hemos dicho, son las pirimidínicas, que vienen a ser citosina C, timina T y uracilo U, ¿no? Y las púricas son la adenina y la guanina, que son A y G. Si se fijan, todas son en forma de un hexágono, ¿sí? Un hexágono. Es decir, que tiene 6 lados. De esos 6 lados, 5 son carbonos y uno es el radical que se va a ir a unir con el radical de otra secuencia de ADN para ir formando la cadena de ADN, ¿ya? Entonces, esa es la correlación de cada una de estas. Bien, hay un elemento que es el que le va a dar energía a este ADN para poder irse a unir, para poder ir realizando su actividad. Ya, este azúcar o esta energía es el ATP, que es el llamado adenosintrifosfato. Este adenosintrifosfato es el portador de energía primaria a nivel de la célula, ¿ya? En la célula hay una actividad metabólica por la cual también lo involucra el ADN. Para que se produzca la actividad tiene que haber una forma de energía que haga producir esta actividad. Esta energía es el ATP, que es una forma de azúcar, ¿ya? Que se llama adenosintrifosfato, es decir, es un azúcar que tiene 3 fosfatos, ¿ya? Y es una molécula clave para dotar de energía durante el proceso del metabolismo a la célula, para que así la célula, a nivel del nucleolo donde se encuentra el ADN, pueda realizar todas sus actividades, es decir, toda esa secuencia que hemos visto hace un rato, ¿ya? Esas reacciones son reacciones metabólicas que hacen que se vayan estructurando las cadenas de ADN, ¿ya? Esta actividad metabólica del ADN, entonces, es dada por un azúcar que es el ATP, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Los polinucleótidos son 2. Hay los ribosos y los desoxirribosos, ¿ya? En ambos, la diferencia es de que el ribonucleico está estructurado por la pentosa ribosa, que es un tipo de azúcar. Y el desoxirribonucleótido está estructurado por la desoxirribosa, es decir, son 2 azúcares diferentes que van a ir a estructurar las cadenas de ADN o de ARN, ¿ya? ARN cuando es ribosa y ADN cuando es desoxirribosa. Estos nucleótidos se unen entre sí mediante unos enlaces covalentes, dice, ¿ya? Que forman polímeros, es decir, los ácidos nucleicos de ADN y ARN, ¿ya? Este es un polímero, ¿ya?
donde están formados por los nucleótidos, el fosfato y la pentosa. ¿Ya? Como dice acá en la teoría, dice, enlaces covalentes. ¿Cuáles son los enlaces covalentes? Los enlaces covalentes son estos de acá, las puntitas que salen aquí, ¿sí? Carbono, doble enlace, oxígeno. ¿Se fijan? Toditos tienen eso, ¿ya? Acá igual, CO, aquí está la C, también con la O, aquí está la CO, CO y CO. Estos son, las 5 puntas que quedan son la pentosa. Y el que queda libre es el radical que se va a ir a unir con otro, es decir, para unirse, ¿ya? Por ejemplo, este C se va a unir con uno de estos COs, ¿ya? Este C igual se va a unir con uno de estos COs para hacer los enlaces covalentes, ¿ya? Es lo que dice la teoría, que van a formar los polímeros. Un polímero es una estructura de varias unidades, en este caso varios vértices, ¿ya? Y va a formar ADN o ARN dependiendo de las uniones. Estas uniones pueden ser con timina o con uracilo, dependiendo si es ADN o ARN, ¿ya? A estas se llaman uniones fosfodiester. ¿Por qué fosfodiester? Porque unen fosfatos a grupos ester, ¿ya? El grupo ester está formado por carbono y oxígeno. Este grupo fosfato se une entonces al hidróxilo de carbono 5 del otro nucleótido, formando una cadena, ¿ya? Y por el otro lado se va a unir un grupo carbono 5 de pentosa al carbono 3 de la otra pentosa, es decir, que hay una alternancia 3,5. Siempre un carbono 5 al final de la cadena se va a unir a un 3 y un 3 se va a unir a un 5 para ir creando secuencias de cadena. ¿Ya? Estas secuencias de cadena van a formar ya sea el ADN o el ARN. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el extremo de la cadena, que en este caso, digamos, puede ser 5 y aquí 3, y cambia. Al otro lado, aquí es 3 y aquí es 5. Digamos, este es el 3. Se fijan la correlación que va bajando y llega acá a ser 3. Entonces aquí va a entrar el 5. Y el 5 va por acá y llega acá. Entonces siempre hay un 5,3 y al otro lado va a haber un 3,5 para ir formando la secuencia de la cadena. Ya, aquí tenemos las bases nitrogenadas, que son la ACGT o las ACGU, ¿no? ACGU, que van a ir a estructurar la unión entre las cadenas de doble hélice. ¿Para qué? Para ir formando la secuencia de cadena por donde se va a ir transmitiendo la información en el ADN. Ya, esta información tiene que ser una transmisión perfecta, es decir, no tiene que haber alteraciones, porque si no se producen lo que son los cambios genéticos, las enfermedades cromosómicas o enfermedades genéticas o las mutaciones. Por ejemplo, cuando una persona nace con 4 dedos o con los dedos unidos o con un brazo más corto, un brazo más largo, todas las enfermedades que hay, las genéticas o las cromosómicas, son producto de una alteración de esta cadena genética, de esta cadena de ADN, ¿ya? Eso es lo que se va a producir. Por eso esta secuencia tiene que ser perfecta, no tiene que haber ninguna variación ni ninguna alteración. Cuando hay una alteración es cuando se van a producir las enfermedades genéticas o cromosomas. Y todo esto está dentro del cromosoma, que aquí tenemos el cromosoma con los alelos anteriores, los posteriores, y acá se encuentran todas estas cadenas de ADN. Cada una de estas espirales es una cadena de ADN, por eso tiene un cuadrito que está señalando acá. ¿Ya? Eso es la secuencia del ADN. ¿Cuál es la importancia biológica del ADN? Uno, que es el responsable de los genes, del contenido genético de cada ser vivo, es decir, sus rasgos biológicos, como ser el color de los ojos, el color de la piel, el tamaño, la voz, ¿ya? Físicamente. Y emocionalmente, aspectos de la conducta, por ejemplo, cómo reaccionamos ante un evento, cómo reaccionamos ante una emoción, cómo caminamos, ¿ya? Nuestros tipos de conducta, todo eso también es parte del ADN. Es por eso que algunos de ustedes tienen las mismas reacciones que el papá o la mamá, ¿ya? No solamente se parecen físicamente, sino que también se van a parecer emocional y conductualmente, ¿ya? Otra importancia biológica de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN, es que van a constituir lo que son los cromosomas, ¿ya? Y también a partir de los cromosomas
van a estructurar los genes y van a estructurar los ácidos nucleicos. Y todo esto se encuentra en las células o se encuentra a nivel del nucleolo de la célula. Es decir, que todas nuestras células tienen la misma secuencia genética, ¿ya? Pero van a tener diversas funciones, ¿no? Pueden estructurar, en el mapa cromosómico hay pares, 23 pares, de los cuales 22 son físicos o somáticos. Entonces, cada par define, por ejemplo, a los ojos, define a los brazos, al cabello, al color de la piel, a la estatura, ¿ya? Entonces, cada uno de esos tiene que tener una secuencia idéntica. Cuando hay una secuencia alternada o alterada, se producen cambios o mutaciones. Esos cambios o mutaciones son variaciones que la persona tiene en relación a los predecesores, es decir, en algunas cosas me voy a parecer a mi papá, en otras me voy a parecer a mi hermano o a un primo o a mi mamá o incluso a mi abuelo, todo eso dependiendo de las leyes genéticas de Mendel, que luego las vamos a ver, ¿ya? Pero lo importante, lo que quiero que sepan es de que la importancia biológica del ácido nucleico es que nos da la fisonomía, tanto física como emocional, a cada uno en base a nuestros predecesores o a nuestros padres, ¿ya? Y esto permite que tengamos cosas parecidas a ellos. Cuando hay alteraciones es porque se ha alterado nuestro mapa genético y se van a producir cambios o mutación. O en su caso, enfermedades genéticas o cromosómicas, ¿ya? Esto también es importante a nivel de investigación, porque, por ejemplo, cuando se encuentra una persona asesinada o muerta o para determinar el parentesco o la familiaridad con otra persona, ¿qué es lo que se hace? Se hace un examen de ADN. Con un pelito, con un pedazo de piel, se puede hacer un examen de ADN con una gota de sangre también, ¿ya? Antes se realizaba en base solamente a lo que era la sangre, pero ahora se hace con el ADN porque es más específico y es más concreto, ¿ya? Entonces, la importancia biológica del ácido nucleico también está en la determinación del parentesco o en investigación en caso de algún caso de policial, ¿no? De asesinato, de homicidio, todo eso. Bien. ¿Cuándo aparece el ADN? El ADN es descubierto en el año 1953 por dos científicos que son Watson y Crick. De hecho, a esta estructura se la denomina esquema de Watson y Crick, ¿ya? Esquema genómico o de ADN de Watson y Crick, ¿ya? Bien, ellos propusieron ese esquema de doble hélice, ¿ya? En forma de espiral o de una escalera en espiral, ¿ya? Y para esto usaron rayos X, ¿ya? Rayos X donde determinaron la estructura del ADN. Este modelo de doble hélice describe al ADN como un eje o dos líneas o una escalera enrollada como si fuera una escalera de caracol o de espiral. Y cada 10 pares de nucleótidos alcanza a un giro completo. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber aquí 10 pares de nucleótidos para que haya un giro. Es decir, en cada uno de estos hay 10, no como en el esquema de aquí que hay 1, 2, 3. Tiene que haber 10, ¿ya? Y desde de esta parte de acá, que es un extremo, hasta esta parte de acá, que es el otro extremo, es lo que se denomina un gen. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es una secuencia o una porción de ADN constituida por un giro del mismo y estructurada por 10 nucleótidos, ¿sí? Por 10 nucleótidos. Esa es la estructura que nos dieron Watson y Crick. Acá, por ejemplo, tenemos, este es un hilo de la cadena que viene así y va a girar. Y este es el otro hilo, por eso se llama doble hélice. Cada uno se toma como una hélice. Ambos están estructurados por bases nucleótidas o nucleótidos, que tienen que ser 10 de extremo a extremo, es decir, de acá a acá. ¿Sí? Tienen que ser 10. Y cada uno de estos que va de este extremo a este extremo es un gen, ¿sí? Es una porción de ADN. Bien, cada uno de estos está formado por un azúcar, que es la ribosa, perdón, la desoxirribosa, en el caso del ADN, un fosfato, ¿ya? Y eso va a estructurar este esqueleto o estas hélices que tiene el ADN, ¿ya? Eso es lo que va a estructurar. Y esto va a estar compuesto por 10 pares de nucleótidos que pueden ser adenina, timina, citosina y guanina, ¿ya? Esta estructura se va a aparear ¿de qué manera? Adenina con timina y guanina con citosina. ¿Por qué?
porque tiene que haber siempre una alternancia entre las purinas y las pirimidínicas, ¿ya? Esto es el orden o secuencia de las bases nucleótidas o los nucleótidos, ¿ya? Estas bases tienen que tener una complementación, es decir, tienen que ser iguales en este lugar, en este lugar, en este lugar y en este lugar. Es decir, si acá hay ATGC, 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 aquí tiene que ser igual. Y tiene que haber un cambio. Si hay un cambio, hay una alteración o una alternancia y eso va a producir mutaciones o cambios, ¿ya? Una vez que ya sabemos cómo es la secuencia de estas bases de la cadena, se deduce de forma total o de forma automática la secuencia de la siguiente cadena. Por eso les decía, si en esta cadena hay un cierto orden de los nucleótidos, aquí tiene que haber el mismo orden, el mismo orden, el mismo orden. ¿Para qué? Para que toda la cadena sea igualita, ¿ya? Cuando la cadena se altera, se producen enfermedades o cambios o mutaciones, ¿ya? Bien, esta es de nuevo la molécula de Watson y Crick, de ADN, donde tenemos las bases nitrogenadas, tenemos el esqueleto de la cadena, que está formado por fosfatos y azúcares, ¿sí? Y aquí están las bases nitrogenadas, ¿no? Y esta ya es una imagen mucho más compleja, ya vista, digamos, al microscopio de rayos X, donde vemos estas pequeñas tiritas que son los nucleótidos y este es el esqueleto de doble hélice formado por el fosfato y el azúcar, ¿ya? Que en este caso es la desoxirribosa, ¿ven? Bien. Perdón. Esas son las estructuras entonces de la cadena de ADN, ¿ya? Bien. Teniendo el modelo de la doble hélice de ADN, acá tenemos el segmento, que es igual al anterior, y acá tenemos la representación del apareamiento entre los nucleótidos. Si se fijan, acá empieza en 5, aquí la P es el fosfato, ¿ya? Y acá empieza en 3, entonces acá va a terminar en 5. ¿Para qué? Para que el próximo 3 se establezca con este 5, y este 3 se establezca con el otro 5. Es decir, viene 5, 3, aquí viene el 3 se une al 5, y ese 5 termina en 3. Aquí el 3 al 5, aquí viene el 3, y termina en 5, y así sucesivamente. Y la cadena, si se fijan, acá es igual, ¿ya? Esta es una secuencia. Tendría que haber 10, ¿no? De acuerdo a la teoría, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solamente. Esta secuencia, por ejemplo, es AT, CG, GC, TA, TA, GC, CG. Esta secuencia debe ser la misma en la otra cadena. ¿Por qué? Porque deben ser iguales. No debe haber cambio, no debe haber una alteración. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, siempre esta secuencia es la que va a determinar la estructura genética o génica del ser vivo, ¿ya? Eso tiene que ser igualito. Bien, en el modelo de doble hélice se dice que las bases nitrogenadas se enfrentan y establecen uniones mediante puentes de hidrógeno. Eso tiene que ser una base pirimidínica con una purina, ¿no? Este enfrentamiento siempre es alternando una pirimidínica con una púrica, ¿ya? Esto va a permitir que haya una distancia entre las hebras. Las hebras, ¿cuáles son? Las hebras son estas estructuras de acá. Esta es una hebra, es como un hilito, y esta es la otra hebra. Para que haya este distanciamiento, tienen que haber estas bases nitrogenadas, que siempre van a ser un enfrentamiento o un apareamiento entre una purimidínica y una púrica, ¿ya? A eso se refiere. La adenina se une con la timina, es decir, A con T, formando dos puentes de hidrógeno. Y la citosina, que es C, se une con la guanina, que es G, es decir, ATCG, ¿no es? ATCG, como aquí. AT, adenina, timina, CG, citosina, guanina. Citosina, guanina, adenina, timina. Siempre es así, ¿ya? No puede haber cambio. Y estas hebras se enfrentan entre las que tienen un sentido 5 con las que tienen un sentido 3. ¿Cuál es ese sentido 5 y el sentido 3? El sentido 5 es este de aquí. Y el sentido 3 es este de aquí. Hagan en cuenta que esta es una hebra y esta es la otra hebra. Y llegado un momento tienen que enrollarse, ¿sí? Esta es, digamos, la hebra 5 y esta es la hebra 3. Aquí están las bases, ¿ya? Y esas bases tienen que darle el distanciamiento entre hebras. A eso se refiere, ¿ya? Bien. Ahora, en el ácido desoxirribonucleico hemos dicho que existe una hebra 3, una hebra 5, y las bases
púricas y pirimidínicas que se van a estructurar apareándose para elaborar la distancia. Aquí tiene que ver 10, 10, 10, ¿no? Y en una secuencia única para cada estructura de ADN. ¿Cómo se va a replicar? Es decir, cómo se va a dividir, cómo se va a reproducir este ADN. Los pares de nucleótidos se van a separar ya a partir de un extremo y la escalera queda dividida entre las bases. Es decir, acá se une y aquí se separa. Aquí se une y aquí se separa. ¿Sí? Los nucleótidos libres se acoplan, es decir, va a llegar un momento acá, al final, que va a haber unos nucleótidos libres, en este caso estos dos pueden ser, ¿ya? Que se tienen que unir a los de la otra escalera. Es decir, la escalera principal se va a unir a la otra escalera secundaria, haciendo de que exista una combinación, ¿ya? Es decir, acá tenemos 10, aquí tenemos 10, aquí tenemos otras 10, digamos que esta es la última 10, y esta está suelta. Entonces, esta se va a unir a la siguiente, pero con la característica de que si esta es la hebra 5, tiene que unirse a la hebra 3. Si esta es la hebra 3, tiene que unirse a la hebra 5. Entonces, se van combinando y van estructurando o van replicando nuevas cadenas de ADN, generando la estructura genética o genómica del ADN. ¿Ya? De esa forma es como se va a replicar o se va a ir dividiendo o reproduciendo esta cadena de ADN. Bien, entre las funciones de los ácidos nucleicos tenemos las siguientes. El ADN controla la función de la célula, es decir, la célula tiene todas las funciones que tiene un ser vivo, es decir, respiración, reproducción, digestión, alimentación, excreción, intercambio de nutrientes, ¿sí? Todo eso está controlado por el ADN. También contiene la información genética, es decir, toda la información de cada ser vivo, su información genética está contenida en el ADN, ¿ya? Por eso les decía que en un pelo, en un cabellito de nuestro, está toda nuestra información del ADN, ¿ya? En cualquier parte de nuestro cuerpo. Y el ARN va a intervenir en la formación de la proteína. Es decir, el ARN va a producir o va a formar el ADN, ¿ya? Y este ADN controla la función celular y contiene la información genética. ¿Qué es el ARN? El ARN es solo una hebra sueltita, ¿sí? Entonces el ADN es la unión de dos hebras en forma de doble hélice con sus nucleótidos. Eso es la estructura del ADN. ¿Qué lo va a estructurar esto? Lo va a estructurar el ARN, ¿ya? Este ARN entonces interviene en la formación de la proteína y el ADN controla la función celular y contiene nuestra información genética. El ARN es el ácido ribonucleico, también ácido nucleico formado en base a lo que es un azúcar que es la ribosa. Tiene un grupo fosfato igual que el ADN y tiene sus bases nitrogenadas, pero cambia, ¿ya? Mantiene la citosina, la guanina, la adenina, pero cambia la timina por el uracilo, ¿ya? Por el uracilo. Y tiene como azúcar la ribosa, ya no hay desoxirribosa. Entonces, una diferencia. En lugar de desoxirribosa hay ribosa. En lugar de timina hay uracilo. Y ya no es doble hélice, sino es de hélice simple, ¿ya? Ahí hay tres diferencias, ¿ya? ¿No? La cuarta sería que el ARN forma la estructura de la proteína y el ADN ya es la proteína completa. Bien, este ARN también otra diferencia es que está estructurado por tres variedades de ARNs, que pueden ser el M, el T y el R. ¿Ya? El M es el mensajero, el T es de transferencia y el R es el ribosómico, a los cuales los vamos a ver en un momento cuál es su función. Esta es, el ARN es una cadena similar a la del ADN, pero solo que es sencilla, no es doble, ¿ya? Y, como ya les había dicho, el azúcar es la ribosa y tiene el uracilo en lugar de la timina, ¿ya? Bien. Esta es una molécula de ARN. Si se fijan en relación a la del ADN, esta es simple. Tiene el uracilo en lugar de la timina, ¿ya? Tiene igual las bases nitrogenadas, pero ya no están apareadas, sino que están en columnas de nucleótidos simples, ¿sí? Estas bases nitrogenadas o estos nucleótidos. Ya están estructurados en 10 bases nitrogenadas simples, que no se van a unir a ninguna, ¿ya? ¿Qué tiene que pasar para que se unan? Tiene que aparecer una nueva hélice, formar una doble hélice generando el ADN,
para que haya la unión o el apareamiento. Es decir, acá solamente hay una. Cuando se une con la otra, ya se forma el ADN. Por eso decía en la teoría más antes que el ARN es el que es formador de la proteína. ¿Ya? Es formador. Entonces, dos ARNs van a formar un ADN. ¿Ya? Y este de acá, el que viene, tiene que ser alternante con este de acá. Es decir, por ejemplo, acá, si este tiene citosina, va a tener que unirse con una guanina. Si este tiene uracilo, va a tener que unirse con una citosina, ¿no? Es ACTG con adenina, ¿ya? Entonces tiene que haber una alternancia entre estos, ¿ya? Esa es la relación. Bien, en general los ribonucleótidos se unen entre sí, formando cadenas simples, ¿ya? Y hay una excepción de este esquema de acá. Acá hay una cadena simple. Cuando la cadena es doble, significa que ese es el ARN de un virus o una bacteria, ¿ya? Esa es la única excepción. Después, siempre va a pertenecer a un organismo vivo, ¿ya? Y la cadena simple de ARN puede plegarse o presentar regiones que sean paralelas para que de este modo se puedan formar estructuras apareadas o en pares, ¿ya? Bien. Habíamos dicho que hay tres tipos de ARN, que son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. ¿A qué función tiene cada uno de estos? El mensajero contiene la información, es decir, tiene la información genética de la persona o del ser vivo. Esta información contenida en el ARN mensajero va al ARN ribosomal, donde se traduce, se metaboliza o se cataliza, ¿ya? Es decir, se traduce esa información y se la transfiere al ARN de transferencia para que éste lo transporte hasta el ribosoma de la célula, ¿ya? Entonces, el ARN mensajero, ¿qué hace? Es como un mensajero o un correo que va y recoge la información de determinados lugares, pueden ser células musculares, nerviosas, sanguíneas, de cualquier lugar, de la piel, ¿ya? Y eso lo lleva hasta el ARN ribosomal, ¿ya? Este ribosomal lo traduce, ¿ya? Lo cataliza, lo metaboliza y lo lleva hasta el ARN de transferencia, donde este es llevado al ribosoma. Bien, jóvenes, falta un minuto, entonces hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase, que es el día